pensando que es que mi oración es tan insignificante, es que mi oración no creo que llegue a nuestro Dios, es que lo que yo le pido es algo, pues que no creo que Dios quiere escucharme. Pero el Señor nos dice que Él está atento a la voz de sus hijos, y Él que conoce el corazón sabe lo que es mejor, y su amor es tan grande que para Él no hay una oración insignificante. Para Él tu oración es importante, porque Él está atento, porque Él no duerme, porque Él sabe lo que es mejor y es lo que nos da. Así es nuestro Dios. Él es fiel en todo tiempo. Dice, aunque el hombre sea infiel, el Señor permanece fiel. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Tienes tu verdad, fieles son tus mandamientos, por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor,
conoce nuestros defectos, todo lo sabe, como no si Él es nuestro Creador. Y de aquí estoy, Señor. ¿A dónde más podría ir, Señor? Y no hay otro lugar donde yo quiera ir, sino solo a ti, Señor. No quiero estar en otro lugar, sino solo donde tú estás, Padre. Bendito Jesús. Conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú? Si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí, ¿a dónde más podría ir si no ir? ¿A quién podría yo poner buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, que eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? Alguien podría yo clamar por consuelo y libertad, alguien podría descansar mi corazón. Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Oh, mi Salvador. Y una vez más a nuestro Dios. Mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí?
Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 7. Vaya buscando ahí Jeremías, en los temas básicos, necesarios en la vida de todo creyente, que es de lo que estamos hablando en estos días. Hoy el tema es el sentido común, lo menos común en las personas. El sentido común, lo menos común en las personas. Jeremías capítulo 8, verso 7. Búsquelo por favor. Y vamos a leer la palabra. Yo tengo aquí ya preparado el versículo y lo voy a leer. Dice lo siguiente: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Ponga su mano sobre su corazón y oremos por la palabra. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Nos has concedido, Señor, estar aquí. Danos, Señor, entendimiento. Ayúdanos a entender el mensaje, Señor, porque el tema de hoy, Señor, es algo que necesitamos para todos los días, a cada momento, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, prudentes, a ser sabios, Señor, a tener, Señor, buen discernimiento. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un historiador, un filósofo francés de la antigüedad, escritor también, conocido como Voltaire. Y este hombre dijo en alguna ocasión, el sentido común no es tan común. Y lo que él dijo, pues vemos nosotros que es correcto, que el sentido común no es tan común, a pesar de que este hombre, este historiador, este pensador, este filósofo, pues tenía tendencia masónica. Él también tenía inclinación gnóstica, ¿verdad? Bueno, él pudo advertir eso también. Vivimos nosotros en una sociedad, en una influencia donde simplemente en las cuestiones de publicidad, de economía, vemos nosotros la carencia del sentido común. Estamos inundados de advertencias que no serían necesarias, tantas advertencias, si nosotros usáramos el sentido común. Sí. Por ejemplo, yo veía, ¿verdad?, en una secadora de pelo, en las advertencias que se tiene, dice: no utilizar mientras duerme. Sí. Pues en una plancha de ropa, ya ve que ahora hay las planchas estas de vapor, ¿verdad? Dice la advertencia: no planche la ropa sobre su cuerpo. Pues porque dice uno, pues está por demás eso, ¿no? Todos entendemos cómo voy. Y sin embargo, cuando estaba predicando esto en la mañana, algunas risillas delataron que algunas personas a lo mejor, ¿verdad?, se ponen la camisa y dicen: ay, esta arruga ya, no, por la pereza de quitársela, pues así, ay, ¿verdad? No sé. Fíjese, unas instrucciones en una motosierra. Usted sabe lo que es ese aparato, ¿verdad? Para cortar árboles, podar, etcétera, etcétera. Dice: no intente detener la cadena con la mano. Y así podemos enumerar tantísimas otras cosas, ¿verdad?, que estarían por demás esas advertencias si se usara el sentido común, pero hay que ponérselas.
las advertencias, porque hay personas, ¿verdad?, que se distraen, vamos a decir así, por decirlo bien, ¿sí? En los lugares en donde venden armas, ¿verdad? Bueno, pues, y te dan el arma y te hacen que leas, ¿verdad?, algunas advertencias, y entre ellas, manténganla fuera del alcance de los niños. Pues esto es, podemos decir, esto es obvio, ¿verdad? Sin embargo, por la falta de sentido común, a veces estamos inundados de todas esas cosas, de estas advertencias que pudieran dar risa, ¿verdad? El sentido común es un buen juicio en asuntos prácticos, en asuntos cotidianos, en asuntos de todos los días, del día a día. No nada más necesitamos el sentido común en asuntos relevantes, importantes, de gran trascendencia. Normalmente un asunto tan importante lo pensamos, lo meditamos, vacilamos mucho a veces en tomar decisiones, y qué bueno, ¿verdad? Tenemos que consultar a Dios. El sentido común entonces es algo para la cotidianidad, para todos los días. Proverbios capítulo 8, versículo número 5, si me hace el favor de buscar este pasaje. Proverbios 8, versículo número 5, dice la Escritura: entended simples discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Mire cómo dice la traducción al lenguaje actual: jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Algunas traducciones, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ahí también en Proverbios, ¿sí?, hablan de la necesidad de desarrollar el sentido común. Varios pasajes, de hecho, hablan de lo importante que es el sentido común, pero algunas traducciones sí lo mencionan como sentido común, pero otras le dicen al sentido común, o es traducido como prudencia o discreción. Mire, vaya buscando Proverbios 3:21 y vamos a ver ese ejemplo. ¿Sí? Proverbios capítulo 3, verso 21. Dice el pasaje: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la sabiduría y el consejo. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente dice, o se traduce así: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común. ¿Se fija? Ni el discernimiento, aférrate a ellos. Ve cómo esta traducción, lo que en la otra versión de la Biblia, o la otra traducción, nos habla de sabiduría, de consejo, pues vemos que también es prudencia. Ahora fíjese, ahí mismo, Proverbios 8, verso 12, que estábamos ahí hace un momento, versículo número 12. La Nueva Traducción Viviente dice: yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. O sea, no es que la sabiduría sea una persona o una señora, ¿verdad? Sino que está diciendo que una persona que es sabia es una persona que tiene buen juicio, sabe discernir. Dice: sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Verso 13: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso, dice la sabiduría, odio el orgullo y la arrogancia.
la corrupción y el lenguaje perverso. Una persona sabia no dice malas palabras. ¿Sí? 14. Fíjate cómo dice esta traducción. Quizás donde tú estás leyendo dice diferente. Dice el 14 aquí: el sentido común y el éxito me pertenecen. Esto está diciendo la sabiduría. La fuerza y la inteligencia son mías. ¿Sí? Bueno, en la traducción dice: conmigo está el consejo y la sana sabiduría. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Entonces, mi hermano, podemos nosotros ver que el sentido común del que hoy estamos hablando, sí o sí tiene que ver o es igual a sabiduría. Sentido común para nosotros los cristianos debe de ser sabiduría. Sentido común igual a prudencia. Sentido común igual a inteligencia. Y así podemos ver varios adjetivos. ¿Sí? La sabiduría es saber qué hacer. Eso es la sabiduría. Saber qué hacer en un momento determinado. Tú sabes qué hacer, eres sabio. La discreción es saber cuándo y dónde hacerlo. Dónde sí se puede hacer algo, dónde no se puede hacerlo. Entonces, el sentido común es una combinación de sabiduría, de discreción, de inteligencia. Muchas cosas que vivimos todos los días nos exigen simple y puro sentido común. Muchas de las cosas del día a día. El sentido común lo podemos usar todos los días para salir adelante. Si tú usas el sentido común, vas a ser más eficiente en tu trabajo. ¿Sí? Si tú eres una persona sabia, prudente, inteligente, todo lo que estamos diciendo, es decir, una persona con sentido común, pues entonces eso va a ser bendición para ti, vas a ser bendecido, Dios te va a bendecir. Pero cuando también la gente a veces se equivoca, porque pues todos nos equivocamos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones esas equivocaciones se las adjudicamos a la falta de sentido común. Me faltó prudencia. No fui paciente, me apresuré, me aboracé. A veces decimos, bueno, nos faltó sentido común, hablando así a grosso modo, en diferentes circunstancias. Si nosotros buscamos en los diccionarios qué definen como sentido común, por ejemplo, en un diccionario de la Universidad de Cambridge, ¿sí?, define o dice lo siguiente sobre sentido común. Escucha, dice: es el nivel básico de conocimiento práctico y de juicio que todos necesitamos para ayudarnos a vivir de una manera razonable y segura. Todos lo necesitamos. ¿Sí? El sentido común nos advierte los peligros de manejar a velocidades excesivas, ¿verdad? No necesitamos nosotros saber de física para reconocer que ir en nuestro auto a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora en una carretera llena de curvas, de baches, puede ser fatal. Lo único que se necesita es sentido común. Cuando tú vas manejando por una carretera que no conoces, que es la primera vez que vas a transitar por ahí, tu sentido común te hace que seas prudente y que vayas ahí abriendo bien los ojos, que no vas distraído, ¿verdad? Hoy vemos que a muchos jóvenes o de todas las edades que les falta sentido común. Por ejemplo,
al manejar las motocicletas que hoy populan en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que la falta de sentido común hace que en una motocicleta vaya toda una familia. El papá, la mamá, los 3 hijos, el perro y el gato. El único que lleva casco es el gato. Es el único, porque como tiene 7 vidas, ¿sí? Y luego todavía el que va manejando la moto va hablando por teléfono. O sea, ya ni siquiera se consiguen manos libres. No, así, se mete en el teléfono entre el que lleva casco y entre el casco, ¿verdad? O así. Falta de sentido común. Y cuando suceden los accidentes, yo quisiera saber quién es aquella persona que dice: sí, yo me equivoqué, venía bien distraído, a exceso de velocidad, hablando por teléfono y no hice alto donde me tenía que parar y me tumbó el carro y se me quebró la cabeza. No le hagan nada al conductor. Esa es otra cosa, ¿verdad? Hablar de sentido común es hablar de aquello que se posee, pero que no se define tan simple como se expresa. Entonces así se complican dichas interpretaciones. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, mire, hay tantas maneras de definir esto, ¿verdad? Hay quienes dicen, por ejemplo, un diccionario filosófico dice que el sentido común es un conjunto de ideas, de hábitos y formas de actuar que el hombre ha elaborado en su actividad práctica común. Bueno, este diccionario filosófico, que tiene un nombre difícil para que yo lo pronuncie, tiene una influencia marxista. Entonces, su definición tiene una dirección empirista, la definición de sentido común, es decir, que según tus experiencias que tú tienes, es lo que produce el sentido común en ti, porque lo que tú vas conociendo, te vas formando, y en base a eso, ¿verdad? Podemos decir que hasta cierto punto puede ser así, pero lo que nosotros hoy como cristianos buscamos con esta enseñanza es es entender que yo voy a desarrollar esta facultad, sino que nosotros tenemos esta capacidad dada por Dios, poseemos esta facultad, si es que podemos llamarla así como cristianos. Pero ¿a dónde debe llevarme esta facultad que tenemos? Entender que nosotros la tenemos, pero que a veces no la usamos, o no la usamos como debe de ser. Porque yo le estaba explicando hace un momento, sentido común igual a sabiduría, sentido común igual a discernimiento, a prudencia, un conjunto de eso y más cosas todavía. Dice el libro de Romanos que Dios puso en nosotros una ley moral, en donde nosotros podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. La gente que no es cristiana también sabe lo que es bueno y lo que es malo, solo que no le dice pecado como nosotros. Ya Dios nos hizo a los seres humanos con ese sentido común, pero las personas por el pecado, por las concupiscencias, sus pasiones que dominan su vida, entonces ese sentido común se apaga. Dice la Biblia que la conciencia se cauteriza, se pierde la sensibilidad en el discernir, en el sentir de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso también la Biblia dice que mucha gente a las cosas buenas, como son la palabra de Dios y tantas otras cosas buenas, les dicen malas. Y a cosas malas que también la Biblia reprueba, que ofenden a Dios,
Hay personas que a eso malo le dicen bueno. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada su conciencia. Entonces la Biblia nos demuestra que ese sentido común es algo, es una capacidad dada por Dios, es un regalo de Dios, pero que se tiene que ejercitar para que sea común, para que realmente lo tengamos. Y cuando viene el Evangelio a nuestras vidas, en ese nuevo nacimiento podemos nosotros experimentar entonces esa sabiduría. Si no la tenemos, la pedimos a Dios. Volvemos a recuperar la sensibilidad. El Espíritu Santo nos redarguye en aquellas cosas equivocadas y ahora somos nosotros, ¿sí?, persuadidos, convencidos por el Espíritu de Dios a dejar tales prácticas, ¿sí? Entonces el sentido común es esa cualidad, ese don que Dios nos ha dado a nosotros para conducirnos adecuadamente en la vida cotidiana, la vida de todos los días, partiendo, si usted quiere, de lo aprendido desde la niñez, en nuestro entorno, ¿sí? Pero para gozar nosotros de esos frutos, no necesitamos nosotros mayores conocimientos o investigaciones para que nosotros seamos personas que somos beneficiados, bendecidos por el sentido común. No necesitamos ser gente con altos estudios académicos, con grandes conocimientos, ¿sí? Lo que necesitamos es confianza en la palabra de Dios, ser dóciles en aceptar la guía de Dios a través de las Escrituras y del Espíritu Santo. Esa guianza como un instrumento útil y valioso para que nosotros sepamos cómo conducirnos, cómo comportarnos en este mundo. Y entonces, ¿verdad?, alargar nuestros días con la bendición de Dios. ¿Se acuerda que la Biblia, un consejo que le da a los hijos, ¿verdad?, y basado en el sentido común también, ¿verdad?, es decir, sabiduría, prudencia, paciencia. Ama a tu padre, respeta a tu papá y a tu mamá, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en la tierra. Entonces vemos nosotros cómo hay personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, por la razón que usted quiera. No fueron a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Hay una persona en Guzmán que está yendo a tomar los cursos del tabernáculo que se están dando, allá son los lunes, y me decía pues que él quería estar. Dice, pero yo no sé leer ni escribir. Digo, pero sí sabe hablar. Dice, no, eso desde a los 2 años ya hablaba. ¿Sí? No, pues véngase. Dice, es que ya le dije a Paco y yo le voy a ayudar, hermano. ¿Sí? Usted véngase, no se preocupe, que tiene una disposición de corazón. Dice, es que hay muchas cosas que yo no entiendo. Dios le va a dar sabiduría, mi hermano. Usted pídale a Dios, Él le va a dar sabiduría, Él le va a dar entendimiento. Todos así estamos, y todos ahí poco a poco el Señor nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces hay personas que no saben leer, no saben escribir, es decir, tienen bajo nivel de instrucción, por decirlo de esa manera, pero eso no quiere decir que sean personas que no son sabias, que tienen el sentido común fresco, lo pueden tener desarrollado, saben las cosas que tienen que hacer. Y les advierten a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos que sí fueron a la escuela, que sí son profesionistas, que tienen quizás un doctorado, pero vemos al papá, ¿verdad?, que en ese sentido común le dicen, mire mi hijo, ¿verdad?, cuando usted vaya en la carretera, no se exceda de velocidad. Y le da consejos, porque ese hombre, aunque tiene bajo nivel de estudios, tiene un sentido
común alto. Entonces vemos que la contraparte de esto, hay personas que son de un nivel educativo medio, avanzado, pertenecen a comunidades culturalmente muy prestigiosas, ¿verdad? Pero que sin embargo tienen apagado, parece que tienen apagado el sentido común. No se cuidan, ni cuidan a otros, poniendo el ejemplo de la conducción, del manejar. Pero si eso lo vamos trasladando a cuestiones más personales, que tienen que ver con el respeto hacia los demás, con el temor a Dios, también entonces podemos ir encontrando esos ejemplos. Entonces el estudio es muy bueno, mi hermano, pero no por falta de él podemos decir que no se tiene sentido común, como alguien pudiera llegar a pensar. Mire, por ejemplo, Albert Einstein, ¿usted sabe quién es él? Una persona que, bueno, se estaba estudiando su cerebro. Muy inteligente. Bueno, esta persona, Einstein, del sentido común, él lo definió de la siguiente manera. Dice: el sentido común es un depósito de prejuicios, un depósito, un recipiente pero de prejuicios. Dice que impiden la innovación, la inventiva y el espíritu creador o descubridor. Entonces, él dice que el sentido común son prejuicios, y seguramente eso pensaban los científicos nazis también, ¿verdad? Si usted conoce un poco de eso, los médicos, en donde se dice que hacían experimentos con seres humanos, aprovechando, ¿verdad?, el conflicto mundial en el que estaban, y teniendo seres humanos como conejillos de indias, judíos y demás personas, ¿verdad? Poder hacer experimentos y a un ser humano quitarle la cabeza y ponerle cabeza de un mono a ver qué pasaba. Entonces quizás, yo no sé si por eso decir, bueno, por esa quitar todos esos prejuicios hizo que la medicina avanzara mucho, que se descubrieran tantas cosas. Vemos nosotros que esta conclusión para nosotros como cristianos está fuera de realidad. Irónicamente, falta al sentido común. Sí. Pero fíjate, mi hermano, a veces dentro de la casa de Dios, ya no yendo tan lejos, nosotros como cristianos nos seguimos sorprendiendo cómo hay casos donde hay cristianos que no tienen nada de sentido común, o está muy escaso, partiendo de que nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo. Eso hace más dramática la situación. Es decir, tenemos una comunión con Dios, decimos que tenemos temor a Dios, pero por falta de sentido común andamos haciendo cada cosa. Siendo piedra de tropiezo para otros por nuestro actuar impropio, porque por falta de sentido común decimos lo que no tenemos que hacer, nos vestimos como no tenemos que vestirnos. Sí. Como todas las cosas buenas que nos ofrece Dios, en el sentido común se hace necesario nuestro consentimiento. La necesidad de aceptar que necesitamos sentido común, de que necesitamos sentido común como si fuera una brújula que nos ayuda a encontrar la dirección para no perdernos en el camino. Entonces, es necesario, básico en la vida cristiana,
estar comprometidos de manera consciente en buscar, en crecer en el sentido común en nuestras vidas. Muchas malas decisiones, desengaños, fracasos, frustraciones, momentos embarazosos, hasta circunstancias trágicas se podrían evitar o mitigar si tan solo nosotros sopesáramos previamente nuestras decisiones a la luz de esa vocecita sabia que hoy le estamos diciendo sentido común. Hay cristianos que les falta sentido común, ¿sí? Y a veces, ¿verdad? Hacen cosas que poniendo este ejemplo, les causan conflictos en su matrimonio. Oye, pero ¿qué tiene? Yo estaba platicando con esta hermana y no tiene. Oye, pero ¿a qué horas estabas platicando con esta persona? Es que yo le estaba predicando de la palabra, me preguntó sobre algo, le estaba explicando, pero eran deshoras de la noche. Falta de sentido común, porque eso puede acarrear otras situaciones, y eso es en el supuesto de que no esté pasando por la mente de ninguno de los dos una situación extraña, de malicia, de morbo. O sea, suponiendo que no hay eso, que verdaderamente se le está compartiendo la palabra, que verdaderamente se le está dando un consejo a esta persona. No es que es una hermana, pero ¿cómo que fuiste a darle un consejo y están ahí en un café, en un restaurante, ustedes solos? Tú tienes esposa, ella tiene esposo, suponiendo que no hay en medio de eso nada de malicia, ¿me entiende? Suponiendo que efectivamente sea un caso así de aconsejar. Pero sabes, hermano, te falta sabiduría, te falta sentido común. Los que te vean, ¿qué van a pensar? ¿Sí? Por poner un ejemplo, nada más. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros hacer caso. Debemos seguir en todas las áreas de nuestra vida la guía del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, de la oración, del sabio consejo de cristianos maduros, que podamos pedir consejo, ¿verdad?, a personas como nuestros líderes, nuestro pastor, o cristianos que en su diario vivir vemos que tienen sentido común. ¿Sí? El sentido común a veces es el menos común de los sentidos, como se llama la predicación de hoy. Por eso los periódicos, las redes sociales están llenas de desgracias producidas por una carencia de ese sentido común, de ese sentido que debe prevalecer en todo. Sentido común es básico, que todos los seres humanos deberíamos de tener. Hoy en las redes sociales vemos, ¿verdad?, que por falta de sentido común nos pueden meter en un problema. Porque tú, hombre o mujer, o quien quiera que sea, tú casado, ¿verdad?, utilizando estos ejemplos que pueden ser más descriptivos para poder entender, nada más por eso los pongo, ¿verdad? Ya de ahí cada quien puede trasladar a diferentes situaciones, pero ¿cómo por falta de sentido común a veces tienes conversaciones en las redes sociales que molestan a tu esposo o a tu esposa? ¿Pero qué tiene? No estamos haciendo nada. Pues no seas tóxica, no seas tóxico. Son las redes sociales. Pero te falta sentido común, o estás poniendo en evidencia una condición de tu corazón. ¿Sí?
en donde no buscas agradar a Dios, y muchas de las veces para agradar a Dios hay un sacrificio de nuestra carne. Mi carne sí quiere hacer esto, mi carne sí se quiere deleitar con aquello, pero yo, ¿verdad?, la sacrifico. El pasaje que vimos al principio, ¿se acuerda que hablábamos que las aves, la grulla, la golondrina, la tórtola? Y uno pudiera decir, sí, pero pues ¿qué relación tiene con esto? Este pasaje que leímos al principio, se lo vuelvo a leer, Jeremías 8:7, y manténgase en Jeremías porque lo vamos a ocupar ahí, manténgase, ya no cierre ahí, Jeremías 8:7, dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, en el cielo, y la tórtola y la grulla, otras aves, la golondrina, guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Qué impresionante es esto, mi hermano. Las aves que Jeremías menciona en este texto gozan de un excelente sentido común. Son aves migratorias que, por razones todavía desconocidas por la ciencia, saben con exactitud cuándo migrar. Y por eso vemos que aves, patos, garzas, como usted le quiera llamar, viajan desde Canadá, por ejemplo, a regiones de México, a La Laguna en Ciudad Guzmán y a otras partes. Yo no sé cuántos de ustedes tienen en su cochera o en alguna cornisa de su casa un nido de golondrina, y por temporadas la golondrina no está porque se fue a otro lado, pero luego de ese otro lado viene y vuelve, y cuando no está usted dice: ay, qué bueno, porque me ensucia mucho. ¿Sí? Si usted es un observador, seguramente ve que en estos días hay bandadas de patos que van volando así en su alineación, como en B, pudiera yo decir en mi ignorancia, ¿verdad? Van volando y ¿de dónde cree que vienen? Están emigrando, ¿verdad? Tienen ellos dentro sus instrumentos de navegación ya allí, que ellos ya saben. Hay de estas aves que son aves que han pasado varias temporadas y ya en su vida ya han hecho ese recorrido varias veces, de miles de kilómetros. Pero hay otras aves que no lo tienen. Y empiezan su vuelo, pudiéramos decir, es porque van siguiendo a las otras, sí, pero se ha demostrado, ¿verdad?, que las rezagadas o los experimentos que se han hecho, que se sueltan después, ellas solas saben a dónde viajar, algo las guía. No hay tórtola o grulla, utilizando los nombres del pasaje ahí, que por terquedad o por flojera no quieren emprender el largo y el sacrificado viaje en búsqueda de un mejor clima y de alimento, porque ya donde están empieza a nevar y se tienen que ir, y no hay una que diga por flojera se queda, ¿sí? Y Jeremías señala que los seres humanos, o algunos seres humanos, ¿sí?, no actuamos con esa misma agudeza de las aves, no ponemos el mismo criterio, no nos sacrificamos por estar bien. Estas aves, si no vuelan, si no emigran o migran, perecerían. Y muchos de nosotros, si no cambiamos,
vamos a perecer. ¿Y sabe qué? Hay personas que siguen haciendo lo mismo, siguen dando mal testimonio, no quieren tener ningún esfuerzo en cambiar, que cambien los demás, yo así soy. No quieren sacrificar nada, les falta sentido común. Ven que la relación con sus hijos, ven que la relación con su esposo, con su esposa se está deteriorando, y el sentido común les dice: mira, ya no pases tanto tiempo en lo que haces con tus amigos, tomando, ya no pases tanto tiempo en el deporte, ya no pases tanto tiempo en esto, porque mira, por estar tanto allá, mira cómo lo que está pasando en tu familia. No se ocupa ni ser cristiano para entender eso. Y hay personas que no tienen sentido común, no quieren sacrificarse, no quieren emprender el vuelo de varios kilómetros, como dice Jeremías. ¿Y sabes qué? Es como si dijeran que haya desbandada en mi familia. No me importa mi matrimonio, me importa más esto. No me importan mis hijos, a mí me importa más lo mío. Una expresión de egoísmo al más alto nivel. Pero la gente no se da cuenta, les falta lo básico, que es el sentido común. ¿Sí? Y llega un punto en donde entonces tú ya no puedes hacer nada en tu familia, ni decir nada, porque ya las cosas van tan avanzadas. Pero ¿sabes qué? En el Señor siempre tenemos nosotros una oportunidad. Mira los problemas que hay en tu familia, mira los problemas en tu matrimonio, mira por qué cosas discutes con tu esposa o con tu esposo, cuál es el pleito con tus hijos, cuál es el pleito con personas en tu trabajo. Y muchas o varias de esas cosas se arreglarían si tú tuvieras sentido común. El sentido común dijimos que es igual a sabiduría. No estamos definiendo el sentido común como se define en el mundo, sino como lo entendemos los cristianos. Este sentido común, ser prudentes. Sí. Sacrificiales. En donde entonces tú, ¿verdad?, amas a tu familia, tienes temor a Dios, y entonces modificas tu vida en torno a eso, en el beneficio de los demás. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que si los demás también hacen lo mismo, sacrifican su vida para beneficio de ti. Tú lo haces, sacrificas muchas cosas por estar bien con tu esposa, y si ella hace lo mismo por estar bien contigo, qué bendición, mi hermano. Sí. Muchos problemas hay porque buscamos la satisfacción inmediata, y la satisfacción inmediata sin pensar es la falta de sentido común. Y la gente a veces busca la escuela de los golpes duros porque dicen que eso educa a muchos, pero los mantienen las consecuencias, y a veces no hay tal educación. Una diferencia entre un sabio y un necio es que uno aprende de sus errores y el otro lo sigue repitiendo. Hay personas a las que parece que se les ha descompuesto su sentido común. Decía un dicho que encontré preparando la enseñanza: si no quieres que te piquen las abejas, aléjate de ellas. Sentido común, ¿verdad? Hay personas que les gusta andar circulando, que les gusta estar como un satélite orbitando alrededor de los problemas. No se alejan. ¿Sí? Van de problema en problema, de error en error, tapando un pozo, destapando otro, como si tuvieran un imán que atrae los problemas. Hay personas que dicen: es que yo no salgo de una cuando ya empezó otra.
Mi hermano, ¿no será que tienes que revisar el sentido común? ¿No será que tienes que pedirle sabiduría al Señor? ¿No será que tienes que empezar a actuar con prudencia? Hay gente que dice, es que es mala suerte. ¿Sabes? Yo no creo que sea mala suerte. Es como si alguna ave también ha pasado de repente esas anomalías que alguna ave, entre los miles y millones de aves, de repente alguna ave por un golpe, por alguna cosa, no se desarrolló bien, y ese sentido de navegación está estropeado, ¿verdad? Y por esa anomalía, en lugar de ir al sur, se queda en el norte. Es que no es que sea mala suerte, es que quizás esos instrumentos de navegación que nosotros tenemos, esos instrumentos espirituales de navegación, quizás los tenemos descompuestos. Ahora, ¿cuáles serían esos instrumentos? Estoy utilizando ese símil de que Jeremías dice que las aves migratorias, ellas tienen esos sentidos que los guían, las hacen que sobrevivan, que puedan procrear, que cumplan el propósito por los cuales Dios se las creó. Entonces, nosotros también, Dios nos dio a nosotros el sentido común, ya lo vimos. Él puso en nosotros eso. Pero estoy comparando el sentido común a instrumentos para una correcta navegación. Usted ha de entender que los aeroplanos, los aviones, a esas alturas tan impresionantes que suben estas aeronaves, allá no hay señalamientos, ¿verdad? Los señalamientos están ahí en sus cartas de navegación, en sus instrumentos, sus medidores, todo lo que tienen para medir la altitud, para ver que van en la dirección correcta. Entonces así los pilotos pueden viajar a diferentes partes del mundo, pues apoyándose con sus instrumentos de navegación, no por lo que ven sus ojos, porque ellos viajan por noche. ¿Se imagina allá arriba de noche con diferentes inclemencias del tiempo, y ellos con sus instrumentos pueden caminar, avanzar? Nosotros es como si tuviéramos instrumentos de navegación que cuando no se ve nada, con mirar esos instrumentos nos pueden ayudar a llegar a donde el Señor quiere, a cumplir con la voluntad de Dios, a disfrutar las bendiciones que el Señor tiene por nosotros, para nosotros, si hacemos caso al sentido común. El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Uno de los primeros instrumentos de navegación, por decirlo así, para nosotros los cristianos sería el arrepentimiento. ¿Cómo estás en esa área? Este instrumento de navegación, este tacómetro, como tú le quieras decir, vamos a decirle que es el arrepentimiento. Este te permite replantear el curso de vida que estás tomando. Es decir, si hay mucha neblina y ves una tormenta en el horizonte, o notamos que andamos medio perdidos, tenemos que voltear a ver ese instrumento del arrepentimiento, echar un vistazo. Es un instrumento sencillo pero muy útil. Es un aparato sensible, pero se estropea si no le ponemos atención. Si tú ves que vas al desfiladero, si tú ves que vas a la ruina, usa el arrepentimiento y cambia de dirección. Si ves que por falta de esa sabiduría de sentido común se está acabando tu matrimonio, estás teniendo muchos problemas, rectifica, arrepiéntete, recompón, dile a Dios que te ayude. Pon en esa báscula de valores qué es lo que te importa más.
lo tuyo, tus pasiones o tu familia. Jeremías 8:6, le dije que estuviera ahí Jeremías, era, podemos decir, alguien que podía hablar de lo que es el arrepentimiento. ¿Sí? Dice Jeremías 8:6, he escuchado y oído, han hablado lo que no es recto, ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se vuelve a su carrera, como caballo que se lanza en la batalla. Eso es lo que dice Jeremías. ¿Sí? Como dice otra traducción, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Hay personas que no se arrepienten y pone el ejemplo así, como un caballo. Otra traducción, nueva traducción, lenguaje sencillo, dice, haces lo que te da la gana, pareces caballo fuera de control. Imagínate, ¿verdad? Un caballo fuera de control. ¿Quién ha visto un caballo fuera de control, verdad? Desbocado. ¿Quién lo para? Hay personas que no se arrepienten, van haciendo lo que les da su gana, como caballos desbocados. Tienes que arrepentirte, mi hermano. ¿Sí? Tienes que valorar cómo estás. No puedes echar marcha atrás. ¿Te faltan fuerzas para hacerlo? ¿Sí? Recurre al Señor Jesucristo. Él te puede ayudar. Él te puede ayudar. Él te puede dar la fuerza que necesitas. Él te puede reorientar. Él puede hacer que el sentido común impere. Dice, pídeme sabiduría y yo te daré abundantemente, dice Santiago. Otro instrumento de navegación que vemos en las embarcaciones, en las aeronaves, ¿verdad? Es el manual de navegación, donde están las rutas marítimas, las rutas diseñadas para que por ahí transiten los grandes aviones y no colapsen ahí entre ellos, no choquen. ¿Sí? Debido a la complejidad de esto, se han tenido que hacer manuales de navegación para tener un viaje seguro. Un manual de navegación es un documento preciso con instrucciones claras para que se sepan enfrentar las diferentes condiciones. El problema es que hay personas que no los usan. Las cartas de navegación, los instrumentos de navegación, les prestan poca atención. ¿Sí? Y hay crisis, hay accidentes. La palabra de Dios es la carta de navegación obligatoria y necesaria, que nosotros necesitamos para educarnos, para transformar nuestro sentido común. Es la palabra de Dios, es la Biblia, la lectura de la palabra de Dios es tu carta de navegación en este mundo. Ahí vas a ver lo que tú necesitas. Jeremías capítulo 8, verso 9 dice lo siguiente, ¿verdad? Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. Jeremías 8:9 dice, ellos han desechado, ¿qué desecharon? La palabra de Dios. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? O sea, los sabios, los que conocen, los que saben, son avergonzados, abatidos, atrapados. ¿Por qué? Porque desecharon la carta de navegación, porque desecharon la palabra de Dios. Él es el que dice cómo debemos vivir nosotros. Y si tú rechazas, desechas la palabra de Dios y confías en tu propia sabiduría, entonces te quedarás atrapado en las consecuencias, en la frustración. ¿Sí? No deseches la palabra de Dios. Lo que conoces de la Biblia,
vívelo, ponlo en práctica. Son tus cartas de navegación. ¿Qué decido? ¿Qué hago? Conoce la palabra de Dios y esa te va a llevar a puerto seguro. Cuando tú te sientas perdido, ahí vas a encontrar lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos pasajes podemos decir de eso, verdad? Otro instrumento básico en los aeroplanos, en las embarcaciones, etcétera, ¿verdad? Inclusive en las aves, ¿verdad? Es la comunicación, la radio. Dice uno, ¿cómo las aves? Bueno, de alguna manera se comunican entre ellos, ¿verdad? La mamá va haciendo sus graznidos y los polluelos que ya pueden volar, ahí van atrás de la mamá. ¿Sí? Van organizados. Si nosotros tenemos buena comunicación con la torre de control, como son las aeronaves, las embarcaciones, pues las otras naves que estén pasando situaciones similares en nosotros, al estar nosotros hablando con la torre de control, con quien debe tener el control de nuestra vida, seremos bien librados de esos malos momentos. Pues vamos a poder llegar, ¿verdad?, a nuestro destino, es decir, vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Yo estoy hablando de esta manera, ¿sí? Y estoy apelando a que usted me entiende bien el ejemplo que estoy poniendo. Muchas personas tienen muchos problemas porque apagan esa radio, es decir, no tienen comunicación con Dios, no oran. O cuando oran, piden mal. Creen que pueden engañar a Dios, que lo pueden persuadir. ¿Sí? Nada más equivocado, porque puedes colapsar, vas a chocar con otra persona que también no tiene comunión con Dios. Te vas a encontrar y va a ser grande la desgracia para los dos. Comunicarnos con el Señor, estar dispuestos a recibir su consejo, es algo esencial para que funcione bien nuestro sentido común. ¿Sí? Jeremías 9:5, ahora 9, verso 5, una página adelante, decía: cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras. Ve cómo hoy tantas personas, los padres tan fácilmente les dicen mentiras a sus hijos, la esposa al esposo, viceversa, el empleado a su patrón, el patrón al empleado, los políticos en sus campañas, ¿verdad? Porque han enseñado sus lenguas a hablar mentiras. Cada uno engaña a su prójimo. La comunicación que tienen es sin escrúpulos, no tienen temor a Dios. Ahora sí que como dicen una cosa, dicen otra. ¿Sí? Vemos que no hay sentido común. Hoy que empiezan, o en estos días que empezaron las campañas políticas, los políticos hablan y dicen tantas cosas como si nosotros o muchos de nosotros no tuviéramos sentido común para saber lo que son y lo que dicen y lo que hacen. Pero como vivimos, ¿verdad?, en un mundo donde el sentido común es lo menos común, pues entonces, ¿sí?, vemos que las situaciones están así. El que tiene más saliva come más pinole, ¿verdad? Decían por el barrio, el más chimuelo, más cafierros. El más pelón se hace un chongo. Pero por sentido común le paga mejor aquí. ¿Sí? Finalmente, mi hermano, hay otro instrumento muy antiguo, pero muy necesario.
en cuestiones de navegación este instrumento se le llama una brújula. Nosotros pudiéramos decir que es nuestra conciencia. Este instrumento, la brújula, sirve de guía a las naves, indicando el rumbo, ¿verdad? Están hechos estos artefactos para que funcionen con el magnetismo que produce los polos. Entonces se marca el norte. Una brújula siempre marca el norte. Por eso hay personas que dicen, perdí el norte, aunque no sea el norte donde se están dirigiendo, pero tratan de decir, me equivoqué, me norteé, ya no supe. ¿Sí? Entonces, el norte magnético nunca cambia, nunca va a estar al oeste. El norte magnético nunca va a estar al sur. ¿Qué quiere decir con esto? En términos espirituales pudiéramos decir que la voluntad de Dios es como eso. La voluntad de Dios nunca cambia. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por siempre. Jeremías 10, verso 6 dice: no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Dios nunca va a cambiar si nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón, con su palabra. La Biblia no cambia. Eso nos va a servir como brújula en medio de cualquier situación que estés viviendo. ¿Qué es lo que estás pasando? Acércate a Dios, aférrate a Él, sé paciente. Nosotros quisiéramos que tantas situaciones difíciles cambiaran de la noche a la mañana, y a veces sí, Dios es tan grande, pero la mayoría de las veces es un proceso. El sentido común nos dice también que eso es un proceso, que tenemos que perseverar, que nos tenemos que disciplinar, que tenemos que estar buscando a Dios, que tenemos que sacrificarnos. Estas aves, cuando vuelan de estos lugares tan al norte del hemisferio, ¿verdad? Y vuelan, pasan por lugares en donde muchos no llegan porque otras aves las matan para comer. Los cazadores de aves, ¿verdad? Mientras van pasando, les van tirando. Unas no llegan, otras no van comiendo, llega hasta varios miles de kilómetros. Cuando llegan, ¿verdad? Es cuando van a probar alimento. Hacen ese sacrificio. Jeremías está diciendo, las aves hacen ese sacrificio y muchos seres humanos no quieren sacrificarse. No están dispuestos y tienen vidas tristes, vidas apagadas, cuando el Señor dijo que Él vino a darnos vida y vida abundante. Sí. Termino, mis hermanos. Más que sentido común, o el sentido común, se trata de vivir, caminar nuestras vidas obedeciendo al Señor. Es tan importante tener una vida espiritual con sentido común. Debemos enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual como cristianos. Recordar que no se nos olvide, no somos de este mundo, pero vivimos en Él. Dios nos puso aquí en la tierra para cumplir sus propósitos, para ser sal, para ser luz, para quienes nos rodean. Pero es necesario no vivir para nosotros mismos, sino para Dios. Pidámosle pues a Dios, mi hermano, que nos dé sabiduría. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser prudentes. Pidámosle al Señor fuerzas para hacer esos viajes largos, esos cambios, esos sacrificios que van a resultar en bendición para nosotros y para las personas a nuestro alrededor, pero sobre todo para la gloria de nuestro Señor.
Póngase de pie, mi hermano, por favor. Vamos a terminar. Gracias, Dios. Cierra tus ojos, mi hermano. Vamos a tener un momento de hablar con Dios. Padre, gracias por tu palabra. Puede darle gracias a Dios. Señor, reconocemos que este es un tema importante en nuestra vida. Es un mensaje que necesitamos. Gracias, Señor. Porque reconocemos, Señor, que nos ha hecho falta, Señor, ser sabios, ser prudentes. Nos ha faltado, Señor, saber tomar decisiones sabias. Reconocemos, Señor, que no nos hemos entregado lo necesario, no hemos buscado el sacrificio. Y no porque el sacrificio en sí nos traiga cosas, pero entendemos, Señor, que la negación propia es algo que tú pides, Señor. Que el camino es angosto y no podemos transitarlo con todo el equipaje que nos provee este mundo, Señor. No podemos llevar todo. Queremos despojarnos del peso que nos impide caminar, del pecado que nos estorba, que nos asedia. Danos sabiduría, Señor. Ayúdame, Señor, a que yo sea una persona prudente, sabia. Pídele eso, mi hermano, al Señor. Estás pidiéndole que restaure el sentido común. Ayúdanos, Señor, es lo que hoy pedimos. Pedimos, Señor, con devoción. Venimos a ti, Señor, confiando en que tú nos hablas, nos ministras de este tema. Harás la obra completa y nos darás la fuerza que necesitamos, Señor. En el momento de la prueba, en el momento, Señor, en donde tiene que salir la palabra. Que esos instrumentos de navegación, Señor, estén presentes en nuestra vida espiritual, en una comunión diaria, fresca, Señor, contigo. Que tengamos esa capacidad de arrepentirnos, de perdonar o de pedir perdón, Señor, de corregir el rumbo, de hablar contigo, Señor, de buscar en tu palabra el alimento para nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Levante sus manos a Dios. Vamos a adorar un momento al Señor.